Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje é um dia muito especial para mim. É o nosso primeiro episódio remoto. Vamos conversar com uma pessoa diretamente da Guatemala e vamos conhecer um pouco mais da vida dele, dos testemunhos, a história e o trabalho que ele faz lá na Guatemala que me inspirou bastante em convidá-lo para participar. Bom, com vocês, Wilson Arana. Se apresente, por favor, Wilson. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Dios te bendiga, hermano de montaña. Wellington, ¿va? Es así. De este lado te enviamos un abrazo especial desde Guatemala. Te saluda Wilson Arana, el legendario 401. De verdad es un verdadero privilegio para mí el poder estar en este momento compartiendo contigo en un tiempo de conexión y sobre todo un espacio donde vamos a contar las historias dignas de ser contadas e imitadas y sobre todo historias que honren el nombre de Jesús. Conta um pouco da sua trajetória. Você vem de uma família cristã ou você foi convertido ao longo da sua vida? Conta aí pra gente. Nací en un hogar donde la religión principal era el catolicismo. Nacimos y crecimos bajo esa religión, pero a la edad de 17 años me tocó emigrar al departamento para poder superarme, para poder trabajar, y fue a los 20 años que empecé a conocer un poco acerca de la religión cristiana evangélica. Fue en ese momento cuando empezamos a aprender, empezamos a escuchar de Jesús, y en el año 2020, pues precisamente empezamos un nuevo proyecto, pero todo el margen fue de podernos mover de un territorio a un territorio B y ahí empezar a escuchar de Jesús. En ese año 2010, pues le entregamos nuestra vida a Cristo y el entorno cambia por completo. E depois que você se converteu, como que foi essa mudança sua de vida? Você passa a dedicar um tempo mais para Deus, você começa a fazer novos projetos? Conta aí pra gente. Empezamos a congregarnos en la iglesia, a sacar el aprendizaje. En nuestra iglesia se maneja un curso llamado Academia de la Vida, donde empezamos a conocer temas importantes en el crecimiento espiritual, donde empezamos a empaparnos, decimos en buen chapín, y sobre todo a aprender de la voluntad de Dios. Y ahí comenzó una travesía que nos permitió cambiar la historia. 2011, 2012, 2013, congregándonos, ya ejerciendo liderazgo en el 2014, ya dentro de la iglesia estando a tener grupos de amistad, a tener células, a predicar la palabra, y empezó una pasión que iba incrementando día con día. Y en el 2015 fue cuando tuvimos el privilegio de ir a Legendarios, ya siendo líderes de la iglesia, ya conociendo de Jesús, conociendo el Espíritu Santo, conociendo de la hermosa presencia de nuestro Padre Celestial. Nos vamos a la montaña, vivimos nuestro top, somos de la promoción número 4 acá en Guatemala. El movimiento estaba en sus inicios, estaba como un bebé que nace y empieza a crecer. Y fue ahí donde nosotros pudimos descubrir algo que el ser humano tiene en sí. Tenemos un ADN que muchas veces está ahí en off, pero cuando nosotros salimos de la zona de confort, cuando dejamos la comodidad, uno cree que con ser cristiano ya pasó todo. Con el hecho de decirle sí a Jesús, claro, esa decisión marca un antes y un después. Esa decisión es el inicio de una nueva temporada para los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios dice en Juan 1:12 que el que le cree y le recibe le ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios. En el instante que nosotros le decimos sí a Dios, pasamos de ser creación a convertirnos en hijos
legítimos, adoptados por Él, y ahí empezamos a ver que nosotros somos importantes para Dios. Pero muchas veces nos podemos quedar en esa etapa de hijos. Somos creyentes, voy a la iglesia, tengo un liderazgo. La pregunta, ¿qué más hay dentro de mí? ¿Qué más? ¿Qué ADN colocó Jesús en mí para yo descubrirlo? Lo que pasó en la montaña es que nosotros empezamos a descubrir la mejor versión de nosotros mismos. Sim. E atualmente você está liderando uma igreja na Guatemala, correto? Sí, durante más de 12 años hemos estado liderando en la iglesia, trabajando con mi esposa. Quiero contarte que tenemos 2 hijos con mi esposa, tenemos más de 10 años de casados. Tenemos nuestro primer hijo que tiene 8 años, que se llama Pablo Esteban. Pablo Esteban nació ya en el proceso de haber conocido a Dios. Nuestro hijo ya nació en un contexto diferente al que nosotros nacimos. Sim. Recuerdo que con mi esposa primero íbamos de amigos a la iglesia, luego ahí nos hicimos novios y ahí tuvimos el privilegio de casarnos. Entonces inició una etapa de liderazgo junto a ella, aprendiendo y también enseñando. La palabra de Dios dice que dando es como recibimos. También en el proceso, en el 2020 ya nació nuestro segundo hijo, Matías Caleb, que él tiene su propia historia, que ya más adelante en la entrevista la vamos a dar a conocer. Eu vi que você faz um trabalho também muito bacana de evangelismo. Conta um pouquinho para a gente sobre a Guatemala, qual que é a religião que é predominante e um pouco sobre o seu trabalho aí. Sí, Guatemala, le llamamos el país de la eterna primavera. Guatemala es un país muy de fe, muy creyente, donde casi estamos anivelados a un 50% de religión católica y un 40% religión evangélica. Si te pudiera dar una opinión acerca de este país, es un país lleno de gente de fe, de gente solidaria, de gente que puede aplicar la empatía hacia los demás. Es un pequeño país en el centro de América donde nos caracterizamos por el amor al prójimo, donde podemos nosotros mostrar ese ADN de Cristo. Es más, hasta alguien que quizá no está en alguna religión, tiene esa empatía, tiene ese amor al prójimo, tiene esa voluntad propia de querer dar, de querer ayudar. Por ejemplo, en el proceso de legendarios tuve el honor de graduarme como rescatista. Gracias a Legendarios vino una oportunidad de parte del grupo SACA de Israel para equiparnos en un primer curso como rescatistas y aprender sobre todo el poder estar cuando está la necesidad. Los legendarios tenemos una frase, que un legendario debe estar donde está una necesidad. Y si retomamos el tema de legendarios, te puedo decir que en ese momento nuestro nivel de liderazgo creció, nuestro nivel de compromiso, pero sobre todo la pasión por Dios. Muchas veces estamos acostumbrados a tener un nivel acá, pero cuando somos desafiados en la fe, podemos descubrir algo más. Sim. Dios es un Dios extenso, Dios es un Dios grande y sobre todo es un Dios que no se maneja en tradición, sino en actualización. La pregunta día con día que podemos hacernos los hijos de Dios, ¿qué más queremos descubrir en Dios? A través del reto top en la montaña, los 4 días donde vamos, donde preparamos nuestro equipo, llevamos nuestra mochila y nos apartamos. El primer contexto es ese, salir de la zona de confort. La palabra de Dios está llena de hombres que fueron formados no en la ciudad, no en la civilización, fueron formados en las montañas, en los desiertos, fueron formados en lugares aparentemente de soledad, pero que ahí está la presencia de Dios.
porque donde hay poco recurso, quizá haya mucha presencia de Dios. Y con eso basta para que nosotros podamos tener un objetivo central. ¿Y cuál es? Depender de Dios. En la montaña con poco recurso, el hombre no solamente descubre la mejor versión de sí mismo, sino que aprende a tener una dependencia absoluta de Dios. Y eso pasó en Legendarios, que la mayoría de líderes que va a Legendarios, pues te puedo decir que Legendarios es una herramienta de empoderamiento, de liderazgo. Es una herramienta también evangelística para poder invitar a aquel que no conoce de Dios, pero también es una herramienta de reino que nos permite unirnos a otros ministerios, ser una fuerza mayor, ser un bloque para poder impactar en las naciones. E eu vejo que você faz esse trabalho, em outros países também. Você vai levando a visão desse projeto para todos os países? Como que funciona? Sí, la verdad que me hacías una pregunta clave acerca de el ministerio que ejercemos. Con mi esposa y mis hijos, pues nos dedicamos al evangelismo. En el 2020, en el tiempo de pandemia, Dios nos habló de poder emprender un proyecto evangelístico, donde pudiéramos salir a las calles, a las cárceles, ir con las viudas, con los huérfanos, ir a las montañas donde estaba la gente vulnerable. Y emprendimos ese proyecto el 31 de marzo del 2020, cuando el país estaba cerrado. A nosotros Dios nos sacó para poder ir, para poder predicar, para poder ser una mano amiga para aquellas personas que estaban pasando una situación difícil. Aquí en Guatemala tenemos poco problema con la gente de calle. En verdad, la gente de calle se, se identifica con aquellos que tienen problemas con el alcoholismo, problemas con las drogas, y en su mayoría, pues, lo vulnerable de las personas están en las aldeas más pobres, en las aldeas más necesitadas, y es ahí que nace Fundación Bolsa de Vida y Ministerio Evangelístico Hablemos de Jesús, un proyecto que nació en el corazón de Dios, que nos permite una sola cosa: presentar el mensaje de salvación a aquellas personas que son vulnerables, que quizá no tienen esperanza, al huérfano. Y ya en la entrevista pues vas a tener la oportunidad de poder platicar conmigo qué pasa en las cárceles, qué pasa en las montañas, qué pasa en los centros de rehabilitación cuando vamos a hacer las actividades. Me fala um pouco mais sobre esse trabalho que vocês fazem na Guatemala, que é muito importante. Eu vejo que impacta muito a população. Sí, la Fundación Bolsa de Vida trabajamos primero bajo la voluntad de Dios y segundo, gracias a las personas que le llamamos héroes, que son aquellos que se acercan con nosotros a dar una donación, en su mayoría en especie, zapato, ropa. Tenemos organizaciones que nos brindan el apoyo con Biblias, libros de discipulado, libros de evangelismo y la verdad, estamos, acabamos de cumplir 5 años, 5 años y 3 meses y hemos visto la mano de Dios, cómo Él nos ha abierto puertas, cómo hemos trabajado de una manera organizada. Porque contactamos a las iglesias locales de las aldeas, de los lugares pobres, y hacemos actividades evangelísticas. Y cada actividad tiene un objetivo central. Tenemos un show de payasos que está a cargo de nuestro amigo el payasito Chimbombín. Es una persona muy usada por Dios, es una persona que conoce el tema. Tú me contaste que había sido payaso de hospital. La Sim. verdad, tú ya conoces el trabajo, ya conoces lo que se hace, el llegar a una sala de pediatría, el llegar a un hospital, el llegar a un lugar de niños huérfanos, a levantar el ánimo, a cambiar la mentalidad de esta gente que ha estado sufriendo durante muchos años, pero sobre todo sabemos que algo es certero y es el mensaje de Jesucristo. E esse projeto seu parece que já cresceu bastante e agora vocês têm uma sede.
Me fala um pouco sobre a sede, aonde as pessoas podem encontrar vocês e como que as pessoas fazem para participar, auxiliando e trabalhando com vocês. En el tema del trabajo local, acá en lo que es Guatemala, estamos en 3 sedes. La sede central es el lugar donde nosotros habitamos con mi esposa y mis hijos. Está la sede del Cono Sur, que es el sur de este departamento, y también está la sede del occidente. El área del occidente de Guatemala es el área donde radican varias personas con diferentes lenguas. Contarte que aquí en Guatemala, aparte del idioma español, también hay bastantes lenguas, idiomas tradicionales de los pueblos. Tenemos equipos de voluntariado, ¿sí? Aceptamos voluntariado que va con nosotros, predicadores, gente que se encarga de la logística, gente que se encarga de la entrega. Por ejemplo, si es una actividad con niños, los pasteles, los regalos, zapatos para los niños, el show del payaso. O sea, hay un equipo de voluntariado en cada sede que se encarga de estar en cada actividad y que juntos como familia llevamos a cabo el objetivo central de poder llevar alegría a las personas. Eu vi um trabalho seu, você pregando na rua. Me conta sobre isso, eu achei muito interessante. Sí, hay algo que marcó mi vida. Yo vine al departamento de Jutiapa, el lugar donde habitamos en el 2006, pero a eso el 2007 yo trabajaba en un mercado central, distribuyendo proteína, pollo. Pero ahí llegaba una persona a predicar con un megáfono y llegaba los días jueves y esa persona empezó a hablarme de Cristo, esa persona empezó a hablarme del Evangelio. Vivíamos en un contexto de Oriente, somos del Oriente de Guatemala, muy tradicional que los hombres de Oriente carguemos un arma en la cintura, un arma, andemos armados, es una tradición muy local, pero esta persona era un hombre muy admirable que ya pasó la presencia de Dios, que estaba acostumbrado a predicar en diferentes escenarios, diferentes departamentos, incluso en otros países fuera de la frontera, pero los días jueves él siempre estaba en los mercados predicando con una su bocina, un su megáfono, y fue él quien empezó a hablarnos del Evangelio. Luego, en el 2010, aceptamos a Cristo y parece que el ADN del evangelismo entró en nosotros. El ADN del evangelismo se volvió una pasión y empezamos a aprender, empezamos a liderar, pero fue en el 2018 que empezamos a visitar los centros de rehabilitación. Y recientemente, en el año 2024, finalizando el 23, empezamos a ir los jueves a la calle. Aquí en Guatemala le llamamos a la plaza. La plaza es un lugar concurrente donde hay más personas, donde la gente transita, los buses, y es una área para poder predicar el Evangelio. Sabemos que hay un solo mandato y la palabra de Dios dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces hemos encontrado un espacio los días jueves en las calles. Hay una persona que tomó el compromiso de todos los jueves, cuando estamos acá en Jutiapa, tenemos el honor de ir y predicar. A veces estamos fuera del país, a veces estamos predicando en otro departamento, pero una vez estamos en Jutiapa, hemos hecho un pacto con Dios de poder ir a la calle. Yo creo que el hecho de ir a la calle a predicar nos hace poner los pies sobre la tierra, de dónde venimos, y sobre todo es un mandato. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, no dejes de hacer la obra evangelística. Y la obra evangelística es estar fuera de las cuatro paredes, es salir de la comodidad, ir donde está la necesidad, predicar el evangelio de Cristo. Al final, la palabra no regresa vacía. La palabra es como una semilla que se siembra y en su tiempo dará el fruto.
La verdad es una experiencia maravillosa. Muchas veces nos juntamos todo el equipo, 8 o 10 pastores ahí, llega un grupo de alabanza, adoramos en la calle, la gente se detiene a pedir oración, muchos han aceptado a Cristo. Un testimonio bastante impactante que nos sucedió hace poco fue que mientras yo estaba predicando había una dama que andaba con su nena de la mano. ¿Sí? Pero yo la veía sospechosa, decimos acá en Guatemala, y ella se cruzaba, pasaba para acá, se movía para acá, y en un de repente llega donde estamos nosotros predicando, pide oración, oramos por ella, y nos contó un testimonio muy impactante, que ese día ella había salido con la intención de dejar a su hija perdida para regresar a su casa y quitarse la vida. Wow. Fue algo que nos impactó, de verdad. Oramos por ella. Dijo, les confieso que yo andaba buscando dónde dejar a mi hija, regresar sola a casa para quitarme la vida porque ya no aguantaba. Testimonios así de gente que se detiene para que oremos, gente que reconcilia con Cristo, gente que toma la decisión de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Sucede ahí en la calle. Parece insignificante, parece que predicáramos al aire, pero no es así. La palabra de Dios es viva y eficaz y penetra en toda persona. O evangelismo é uma das ordenanças que eu considero mais bonitas e que nem sempre a gente faz, né? A gente perde algumas oportunidades. Eu fico feliz de ver trabalhos como o seu. Agora, eu fiquei muito curioso com a história do Caleb. Me conta um pouco aí, por favor. Sí, la historia de Caleb, Matías Caleb, pues nace 3 días antes que cierren el país por la pandemia. Pero Matías Caleb es producto de muchos procesos sirviendo en legendarios. Eh, hemos tenido el privilegio de parte de Dios de coordinar muchos top acá en Guatemala desde el 2015, una gran cantidad de top. Hemos visto miles de hombres siendo transformados. Tuvimos el privilegio en estos primeros 9 años de poder equipar a gente que ahora tiene sus eventos en sus países como Brasil, México, Costa Rica, Centroamérica, Estados Unidos. Pero hay procesos en la vida. Hay procesos que nos ayudan a ser más fuertes y me recuerdo que cuando mi esposa tenía 6 meses de embarazo, nos tocó coordinar, creo que el top 225. El primer top que nos tocó realmente coordinar es el 6. Uau. El 6, cada top tiene una historia, pero este 225 me recuerdo que estábamos predicando el día sábado. Yo estaba predicando la prédica de la pelea. Tú me vas a entender esa prédica. Sim? Cuando alguien llega a traerme de emergencia porque me dice que mi esposa estaba delicada, se tenía que meter a una cirugía eh, estando embarazada. Entonces fue un momento de quiebre, un momento ahí de zozobra, donde lejos de preocuparnos se activó nuestra fe. Estábamos a 6 horas del top, de la pista donde está el track, pero creímos en fe, me tuve que venir, dejar al equipo y mi esposa someterse a esa cirugía, salir todo bien y contra todo pronóstico, avanzar en el embarazo, sirviéndole a Dios y pues en el 2020 nace Matías Caleb, es un niño sano, es un niño que tiene mucha historia. También con Pablo Esteban, estando mi esposa embarazada, me recuerdo que nos tocaba coordinar el top 27, que era un top con más de 100 pastores Uau. que venían a recibir el top para llevarlo a sus países y 2 noches antes veníamos de una reunión de legendarios de la organización del top, veníamos en un vehículo, un compañero mío venía manejando nuestro vehículo familiar y se nos cruzó un animal semoviente, una vaca, y dimos un montón de vueltas y fue un accidente aparatoso, pero Dios nos libró. Dios tuvo el control, no nos pasó nada. Un día después nos vamos a la montaña con el top y hemos vivido procesos, de verdad.
sé que van a ver esta entrevista, sé que está en vivo. Los procesos nos ayudan a crecer espiritualmente. Sí. El desierto no es un lugar de destrucción, el desierto es un lugar de formación para los hijos de Dios. Y geográficamente la tierra prometida en Israel está después del desierto. Sí. Muchos queremos la tierra prometida, pero queremos evitar el desierto. No hay ninguna forma. Para los legendarios me van a comprender, no hay atajos, no hay caminos grandes ni pequeños, solamente hay un camino y es el camino de la transformación. Y durante sea nuestra transformación, nos vamos a enfrentar a dificultades, nos vamos a enfrentar a desiertos, a procesos de transformación, pero esos procesos nos van a ayudar a ser más fuertes en la fe y sobre todo a confiar en un Dios que no ha perdido una sola batalla y que ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Conhecer histórias de top e a vida das pessoas, tá, me fortalece muito. Eu já recebi diversas mensagens de pessoas que também foram edificadas por esse testemunho, né? A gente sabe que hoje eu tenho uma adaptação que eu falo que o testemunho, ele é alimentação para todo cristão. E muitas vezes, pessoas que ainda não conheceram Deus, um Deus vivo, vamos falar assim, quando conhece histórias assim, elas se rendem e buscam conhecer esse Deus. Agora, uma pergunta que eu sempre faço e eu gostaria de saber de você. Como que você lida com as pessoas que passam a montanha e não tiveram uma transformação? Muy bien, qué buena pregunta y qué buena plática tenemos sobre este tema. El detalle es que muchas veces en Latinoamérica de por sí somos gente de eventos, más no de procesos. Nos gustan los eventos, pero le huimos a los procesos. Porque el evento no te transforma, lo que te transforma es el proceso. Y pareciera que Legendarios es muy público y muchos tal vez van con la percepción incorrecta, van a un evento, pero debemos de saber que después del evento viene un proceso largo, donde nos sometemos primero a congregarnos en una iglesia. Porque en el momento que nosotros tomamos la decisión de congregarnos en una iglesia, estamos entrando al proceso de transformación. Porque en la iglesia nos van a alimentar, en la iglesia vamos a aprender, en la iglesia seremos formados. Pero si nos quedamos solamente con el evento, solo es una emoción. El evento es una emoción, el proceso es una convicción que nos permite mantenernos día con día, claro. Somos conscientes, créeme que yo he tenido el honor de predicar en las cárceles, de predicarle a gente que tiene un pasado muy oscuro, pagando una condena, pagando una condena de 100 años, pero vienen a Cristo y ahora son grandes predicadores, son grandes hombres que unos están afuera predicando y otros siguen dentro de la cárcel sirviendo. Pero ¿cuál es el éxito? No solamente fueron a un evento dentro de la cárcel, no solamente estuvieron en un retiro espiritual, decidieron someterse a un proceso de transformación. Y hoy en día nosotros vivimos pidiendo milagros. Y qué bendición. Pero el ser humano no siempre necesita un milagro. Muchas veces lo que necesita el ser humano es un proceso. La mariposa no necesitó de un milagro. La mariposa necesitó de un proceso de transformación para encontrar la mejor versión de ella. Wilson, é muito bom conversar com você, te escutar, porque é uma experiência que ainda não cheguei a esse conhecimento, tá? Então, é muito legal saber, escutar esse e entender, cara, que na verdade é isso. A gente não precisa de um milagre, a gente precisa de um processo. Eu tenho certeza que isso funciona e vale muito para mim. Bom, agora eu te pergunto, quando você foi ao top,
Você foi buscando algo específico? La verdad que estoy en diciembre de este año 2025, voy a tener el honor de cumplir 10 años de estar en Legendarios. Y uno de los motivos en el cual he permanecido en Legendarios, porque para mí Legendarios es una excelente herramienta de transformación. Y creo que vamos a caer en lo mismo que hablábamos, pero el evento legendario, yo creo que durante mucho tiempo, en los 12, 14 años de experiencia que tengo de estar en el cristianismo, estábamos necesitando un evento para hombres. ¿Es así, Wellington? Un evento que nos sacara eso que llevamos dentro, porque pareciera que en las iglesias el rol lo tomaban las mujeres. Si el pastor convocaba a oración en la madrugada, eran las mujeres que iban al frente. Si el pastor estaba hablando de una guerra espiritual, eran las mujeres. Pero en verdad, sin menospreciar el trabajo de las mujeres, que es importantísimo, es el sacerdote de casa el que está llamado a ir al frente. La palabra de Dios dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Eh, Mi querido Wellington, como buen brasileño, como buen guatemalteco o como buen latinoamericano, nos llama la atención ser reyes, pero nos llama poco la atención ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque el rey gobierna, el rey lidera, el rey es público, pero como sacerdotes somos los encargados de traer la presencia de Dios a la casa. Bueno, Como sacerdotes somos los encargados de ir al frente en lo espiritual. Y ahí es donde el hombre había perdido territorio. Es donde la mujer estaba usurpando un lugar, no porque lo quería hacer, sino porque el hombre lo había dejado de hacer. Entonces en Legendarios encontramos una herramienta de empoderamiento espiritual, una herramienta que nos desafía a través de la montaña, a través del top, y nos hace hacer conciencia y tomar un compromiso que tenemos un rol de padres, de esposos, de maridos, como dicen ustedes los brasileños, y poder tomar esa posición que nos corresponde por obligación, lo podría llamar yo así, sim. por obligación, porque desde el principio de la creación, el hombre se ha vuelto evasor de responsabilidad. Cuando surgió el pecado, aunque fue la mujer la que pecó, Dios no se dirige a la mujer, se dirige al hombre y le dice, ¿qué pasó? Pero el hombre responde evadiendo responsabilidad y le dice, la mujer que me diste. Entonces, cuando vamos a la montaña, tomamos nuestro rol de sacerdotes y empezamos a tener nuestro diseño original en Cristo Jesús. Amém. Agora, você, claro, faz parte dos legendários no sentido da organização. Eu sei que você viaja para vários países, ah, mostrando, né, passando a visão, fazendo abertura de pistas e tudo, mas voltando um pouco para esse trabalho que vocês fazem aí na Guatemala de evangelismo, como é que funciona ele está ligado a alguma instituição, alguma igreja? A partir de quê que ele como que ele funciona? Me explique, por favor. Sí, el tema del evangelismo, el tema de la fundación, es un proyecto fuera de iglesia, es un proyecto aparte, es un proyecto independiente de la iglesia, es un proyecto que realmente nació en el corazón de Dios y lo empezamos a dirigir bajo su voluntad. Al principio, te soy sincero, no creíamos que realmente iba a ser tan sorprendente, pero yo creo que la constancia, la permanencia nos ha permitido continuar ya más de 5 años. Primero por la voluntad de Dios, segundo por la buena intención de aquellas personas que siguen sembrando en la fundación, y nosotros, que hay una pasión en mi esposa, hay una pasión en mí, en el equipo, de predicar el Evangelio.
Yo creo que lo que necesita Dios hoy en día es una pasión en nosotros y eso es lo suficiente para que podamos avanzar día con día con un solo objetivo, ganar nuestras naciones para Cristo. Eu vi alguns vídeos e achei muito especial. Vocês, acredito que pela instituição, né, pelo trabalho que você faz com essa instituição, vocês ajudaram uma criança. Parece que ele havia um problema nos pés. Me conta essa história. Oscarito es un niño que nació con su pie dañado, con una enfermedad que le evitaba caminar. Y fuimos a conocer el caso de Oscarito con mi esposa y con mis hijos. Eh, Conocimos a Oscarito, nos dimos cuenta que necesitaba una cirugía muy riesgosa porque su pie lo tenía invertido para atrás y eso le impedía caminar. Eh, Empezamos a averiguar con doctores, con cirujanos, empezamos a ver el tema de costos económicos y gracias a la respuesta de los amigos que han creído en este ministerio, logramos operar a Oscarito. Oscarito salió bien en la cirugía, se mete a un proceso de espera, de reposo, y ahora te puedo decir que Oscarito camina súper bien. Se le fue cambiada su vida, cambió su historia, ahora juega fútbol, le gustaba mucho el fútbol y ahora puede jugar fútbol de una manera normal. Y así hemos atendido muchos casos especiales de niños que no pueden caminar. Eh, Tenemos una organización que nos ha apoyado con unos carritos que se conducen a base de pedalear con las manos y es así como varios niños han recibido estos carritos y ahora se pueden conducir a la escuela, pueden ir a la tienda como diversión. Les ha cambiado la vida porque de pasar de arrastrarse por el suelo empezaron a andar en un carrito que para ellos es como un juguete, pero que les ayuda a transportarse de un punto A a un punto B. Eu vejo que esse trabalho é muito bonito e tudo, mas eu quero te perguntar algo pessoal. Você tem um sonho, algo que você deseja alcançar? Quais são os seus projetos de vida? Muy buena pregunta. La verdad que siempre hemos trabajado en equipo con mi esposa, con mis hijos. Mis hijos, a pesar de estar pequeños, ellos se involucran en el evangelismo. Ellos son los que están ayudando a los payasos, los que entregan los premios, los que reparten los regalos, la refacción, la pizza, todo aquello que llevamos. Y el objetivo con mi familia es crecer en el espíritu, crecer ministerialmente, el poder seguir viendo la mano de Dios, el poder ganar almas para Cristo. Ya el del año pasado para acá hemos tenido el privilegio de poder cruzar las fronteras, visitar algunos países, siempre con el tema de legendarios, visitar cárceles de otros países, ir a predicar, ver cómo es el sistema. En verdad, yo personalmente y mi familia también hemos creído por un avivamiento en este país. Hemos creído por una transformación de almas, hemos creído para que el poder de Dios se mueva, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestros países, en nuestros pueblos, que la gente conozca de Jesús. Es increíble, hemos tenido experiencias de amigos, hemos tenido experiencias de gente que se muere sin Cristo y sin esperanza, y si hay un objetivo para los hijos de Dios. Hoy yo siento a Dios en este lugar. Yo siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento cómo Dios se mueve en este lugar. Y si tú estás ahí viendo la entrevista, si tú vas a ver este video, déjame decirte que hay un solo objetivo. Y Jesús murió en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo
para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pero hoy en día hay gente que no conoce de Jesús. Hay gente que se muere. Los índices de depresión, de ansiedad, de suicidio han crecido en el mundo. La maldad se ha multiplicado. Pero yo tengo una frase. Entre más abunda el pecado, más tiene que sobreabundar la gracia. Tú y yo somos portadores de gracia. Tú y yo somos atalayas de Jesucristo. Tú y yo tenemos un propósito y es rescatar. Todos queremos servir y es una bendición. Servir es un ADN que tenemos porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero el servicio verdadero a Dios es aquel que tiene que ver con rescate de personas. Si tu servicio no está rescatando personas, es tiempo que lo direccionemos, que vayamos con el perdido, vayamos con el huérfano, vayamos con la viuda a los hospitales y vayamos y llevemos la esperanza de Cristo Jesús. Hay sueños personales, por supuesto, con la familia, hay proyectos, hay deseos, hay anhelos en el corazón, hay promesas que se van a cumplir, pero también tenemos una meta fijada que es el evangelismo de Cristo, que es seguir creciendo, seguir trayendo proyectos para este país, que puedan bendecir al prójimo. Claro, Wellington, nosotros no vamos a poder calmar el hambre del mundo, es imposible. Eso no lo puede hacer ni la ONU, ni las grandes organizaciones grandes, pero sí podemos llegar con una familia, darle una bolsa de alimento y decirle, Cristo le ama, decirle, hay un Dios que responde su oración. Quizá había estado clamando. Hemos llegado a lugares donde la gente no tiene para comer. Hemos llegado a lugares donde los niños no conocen la pizza. Y entonces, ¿qué estamos haciendo del Evangelio? ¿Estamos haciendo una tradición, una teoría? ¿O estamos mostrando esa verdadera acción que nos permite saber que el Evangelio fue resumido en dos cosas, en amar a Dios y en amar al prójimo? Isso é muito bonito, o seu projeto, e eu queria saber, assim, as pessoas que estão vendo esse vídeo, que às vezes se sente incomodadas e querem participar dessa ação, é possível pessoas que estão fora da Guatemala, em outros países, tudo, ajudar vocês? Como que se faz? Quer deixar aí algum canal para eles poderem entrar em contato com vocês? Possam enviar algo para vocês? Sí, claro, tenemos una página en Facebook. Ahí en la página en Facebook hacemos el reporte de lo que realizamos, de cada actividad en la cárcel, en las calles, en las montañas, en los lugares de huérfanos. La página se llama Fundación Bolsa de Vida. Ahí nosotros posteamos también en mi perfil personal de Wilson Arana. También en TikTok nos encuentran como evangelista Wilson 401. Siempre el número legendario va ahí a la par. Y es Sim. así como nosotros estamos mostrando en las redes lo que hacemos con una sola intención, de glorificar el nombre de Dios, de darle la honra a Dios y que alguien más se inspire. No precisamente tiene que venir con nosotros. Pues hay más organizaciones en el mundo, hay más grupos organizados que también están haciendo lo mismo. O si tú tienes el deseo en tu corazón, le hablo al público de poder emprender un proyecto evangelístico, de poder ir a predicar. Esto es, yo creo que después de la pandemia, el mensaje fue claro, que no podemos estar en cuatro paredes. Es tiempo de salir, es tiempo de ir más allá. Hay un principio, hay una orden que la palabra de Dios dice, vayan y hagan, vayan y hagan. Tenemos que ir donde está la necesidad. Y ahí en las redes sociales pueden encontrarnos y ahí pueden ver el trabajo. Y si alguien desea colaborar, tenemos una cuenta de banco, o si alguien lo puede hacer en especie, mucho mejor. Si alguien dice, yo voy a mandar zapatos, voy a mandar ropa, yo voy a mandar esto, lo otro, material evangelístico, Biblias, libros de discipulado, todo es útil. Lo que me gusta de la rama del evangelismo y de la ayuda humanitaria es que son dos escenarios que se complementan. Sim.
porque tú puedes ir a una montaña a predicar el Evangelio de Cristo, y eso es lo principal. Pero ¿qué pasa si te toca predicarle a niños desnutridos? Tú te vienes a la casa, le dejaste la palabra, pero te quedaste con el sentimiento que ese niño quizá ese día no había tenido alimento. Y yo quiero ser claro en esto porque me gusta ser una persona sincera. Las obras no salvan, ¿sí? No nos vamos a salvar por obras, pero la palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Le presentamos a Jesús a la gente, pero si alguien tiene una necesidad, mire, no soy yo. Dios tiene una respuesta para usted, una bolsa de alimento, un par de zapatos para aquel que está descalzo, una medicina para aquel que está con alguna enfermedad terminal, una silla de ruedas, un carrito para transportar. Cuando vamos a la cárcel, llevamos Biblias, llevamos libros de discipulado, también llevamos comida. La gente dice, ¿por qué ir a la cárcel si ahí está la gente mala? No, hay algo establecido en la palabra. La palabra de Dios dice a través de Jesús, estuve preso y no me visitaste. Por cuanto le hagas esto a uno de mis pequeños, a mí me lo hará, dijo Jesús. Todos merecemos una oportunidad. Sí. Todos debemos de aprender a ver con los ojos de la fe. ¿Y cómo se ve con los ojos de la fe? No se ve condición, se ve disposición. Ahora yo tengo una pregunta para ti, ahora me vuelvo yo el entrevistador. Sí, claro. Sí, claro. ¿Cuál, qué fue lo que más te desafió en la espiritual, el top? Bom, Wilson, eu fui ali com muitas batalhas internas, opiniões formadas, críticas já postas, mas hoje, eu vendo de fora, eu percebo que eu fui ali com muita sede. Há muito tempo eu estava sem nenhum relacionamento com Deus, sem proximidade, e eu queria algo, eu não sabia exatamente o que que eu queria, a verdade é essa. E eu fui brigando comigo mesmo, com os outros, e todo mundo que estava perto. Foi um período de muita tensão, muito muito complicado para mim. E o tempo todo eu estava determinando momentos para Deus. E entendendo, foi difícil entender que eu não podia fazer isso, que o Deus que eu sirvo, as coisas acontecem no tempo dele. E foi muito importante para mim em um determinado momento, quando eu estava com algo muito pesado, né? Não vou abrir para não ficar dando spoiler dos ocorridos lá na montanha, mas que um momento que eu estava com muita dor, com algo com muito peso, uma pessoa me ajudou e Deus claramente me mostrou que a partir do momento que eu consegui e aprender a entregar essa carga, esse peso que eu carrego, que se eu consigo colocar isso nas mãos de Deus, se torna muito mais leve, né? Então, aprender a confiar mais em Deus em todos os momentos. Talvez, posso dizer que para mim foi o mais importante da montanha e que mais me tocou. Embora, sim, todas as vezes que a gente começa a conversar e falar sobre o top, tiveram muitos momentos marcantes e foi muito edificante na minha vida, e acredito que, pelo menos assim, todas as pessoas próximas de mim houve transformações que me impactaram muito. La montaña requiere de mucho esfuerzo físico, pero el Sim, verdadero secreto es el renunciar a lo que somos y abandonarnos en las manos de Dios. Como reflexión, te lo digo, día con día nosotros necesitamos algo importante, aprender a depender de Dios. Hoy en día el ser humano depende de muchas cosas, del banco, de las finanzas, del título personal, de la empresa, pero no quiere aprender a depender de Dios. Cuando el hombre y la mujer dependen de Dios, ahí está el éxito. ¿En qué momento Adán y Eva fracasaron? Cuando dejaron de depender de Dios.
Y eso es lo que ahora debemos de hacer. Nos enfrentamos a un mundo contaminado, a un sistema bastante corrompido, donde solamente vamos a encontrar refugio en Cristo Jesús. Eh, Nos damos cuenta toda la serie de cosas que están sucediendo, no solamente en Estados Unidos, en el mundo, tragedias, conflictos, hay una guerra de poder y territorio, pero los hijos de Dios tenemos que aprender a confiar Sí. y poder tener esperanza en la promesa que es Cristo Jesús. Que no importa lo que esté sucediendo, los hijos de Dios siempre tendremos una salida, porque nuestra salida se llama Cristo Jesús. Aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que vino, murió, resucitó y ahora está en el trono y ha prometido tener una morada para nosotros, para que donde Él esté, vosotros también estemos. Ô Wilson, muito obrigado pela participação. Agora, uma curiosidade, você já conhece o Brasil? No, estamos a la expectativa de poder ir a Brasil, a conocer ese país donde el movimiento Legendarios está fuerte, fuerte, fuerte. Tenemos el deseo en el corazón Sim. y creo que pronto iremos. Se você for ao Brasil, me fala, que vou encontrar com você, te apresentar Belo Horizonte, que é a cidade onde eu nasci, e lá hoje tem a maior quantidade de pistas. Mentira. Quando for ao Brasil, me diga, porque se for possível, eu vou encontrar com você lá, te apresentar Belo Horizonte, que é a minha cidade, e te apresentar algumas pistas. Lá tem muitos legendários e muita gente conhecendo esse movimento que tem edificado muitas vidas lá. ¿Sí? E vai Pues apresentar o también estás Brasil para invitado a vocês. Guatemala. Estás invitado para que vengas a Guatemala, a este país donde todo nació, para que vayamos a la montaña donde todo empezó, donde los hombres, los primeros 20 creyeron por este movimiento. Bendecimos la vida del pastor Chepe Puxu, la vida de su esposa, el equipo, todos aquellos primeros hombres que creyeron y todos aquellos que hemos permanecido desde los inicios en este ministerio de legendarios, en este proyecto de transformación que nos ha permitido ver a miles de hombres ser transformados, que nos ha permitido cómo matrimonios, cómo generaciones están siendo cambiadas a través de una sola cosa, a través del poder de Dios en la montaña. Y la montaña tiene un secreto, no, el secreto es que en la montaña está el Dios que hizo la montaña. Sim. Muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção. Esse tempo é muito importante para nós, porque conhecer histórias de pessoas que estão trabalhando em prol do reino é muito legal, é muito edificante e serve como exemplo de vidas que precisam ser transformadas através das nossas ações, coisas que a gente se inspira em pessoas como você. Muito obrigado mesmo. Agora eu queria te pedir um favor. Existem muitas pessoas que, quando assistem esses vídeos nossos, eles estão sedentos, às vezes, de uma palavra, de uma direção. Então, eu te peço isso. Deixa aí uma mensagem sua para essas pessoas que estão em busca de algo novo, estão em busca de um direcionamento de Deus para a vida delas, um propósito de vida. Claro que sí, de verdad, gracias por darme la oportunidad. Pues llevo en mis venas el evangelismo, ese deseo de decirle a la gente que la solución es Cristo Jesús. Eh, Día con día nos enfrentamos a diversas dificultades, día con día nos enfrentamos a problemas y el ser humano busca muchas soluciones. El ser humano quiere llenar muchos vacíos, pero al final del día, al final del túnel, encontramos una sola solución y es Cristo Jesús. Él está llamando a tu corazón. Él está tocando la puerta. La palabra de Dios dice en Isaías que Él toca la puerta. Y al final, todos los días tenemos la oportunidad de poder atender el llamado de Dios. Hoy en día
se nos predica por la televisión, por la radio, por las redes sociales, en las calles. En todo momento hay un escenario donde se predica la palabra de Dios. Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero es importante que el hombre y la mujer atienda el llamado de Jesús. La oportunidad es hoy. Nadie sabe por el día de mañana. El día de mañana es incierto, pero debemos de aprender a vivir el hoy de Dios. ¿Por qué aprovechamos que hoy se predica? La palabra de Dios dice en Amós que llegará el momento donde habrá hambre y sed, no de comida física, no de comida sólida, hambre y sed de escuchar palabra de Dios, y dice, pero ya no la encontraremos. Y caminarán errantes de mar a mar buscando quien les predique, pero ya no habrá. La oportunidad es ahora. Los hombres de la Biblia no nacieron siendo cristianos, construyeron un legado, pero el legado de Abraham, el legado de Pedro, el legado de Jacob, de Pablo, de Isaías, de todos estos hombres, iniciaron con un sí para Jesús. Con un sí. Quizá un sí con muchos temores, quizá un sí con mucha expectativa, quizá un sí creyendo que no voy a cambiar. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese vacío que el ser humano siente no lo va a llenar el alcohol, la droga, nada externo. Ese vacío solamente lo puede llenar la presencia de Dios. Hoy en día hay mucha gente quitándose la vida, hay mucha gente tomando decisiones horribles. ¿Pero por qué? Porque están viviendo problemas emocionales. No permitas que tus emociones hablen por ti. No permitas que tus emociones decidan por ti. Ve a la presencia de Dios, busca ayuda, llama a alguien y no tomes decisiones mientras no sepas que hay un propósito perfecto para tu vida. No importa el contexto, tu contexto no es pretexto para no avanzar. Tu final no es ahora. Tu final ya lo marcó Jesús en la cruz del Calvario y lo marcó a través de morir por nosotros. Pero es importante que tú y yo tengamos una actitud de obediencia a Dios. Y muchas veces ponemos por delante mi condición, mi pasado. Dios no ve tu condición. Dios ve tu pequeña disposición de que le digas que sí. Toma en cuenta el caso más extremo de la Biblia, el asesino Saulo, el asesino de cristianos, en ese día que todavía estaba planificando, todavía respiraba amenazas, salió a la calle, se encontró con Jesús. Jesús no vio la condición de asesino, Jesús vio la disposición de este hombre que cayó de rodillas y le dijo, ¿qué quieres que haga? Eso basta para que nosotros seamos vasos disponibles y empecemos a experimentar una vida nueva en Cristo Jesús. La solución para tu matrimonio es Él, para tus finanzas, para tu salud, para tu vida, para tus hijos. Recuerda que tú y yo no venimos a esta tierra por casualidad, venimos con un propósito y el único propósito verdadero lo encontramos en Cristo Jesús. Así que Dios te bendiga, de verdad, estoy muy agradecido con mi hermano de montaña Wellington por este espacio, por este programa. Las redes sociales son un medio importante para transmitir el mensaje. Son una herramienta útil cuando nosotros sabemos utilizarla de la mejor manera. Sí. Te bendigo, bendigo tu familia, Amén. oro para que cada día que puedas entrevistar a alguien, la gente pueda ser impactada. Los legendarios desayunamos testimonio. Los legendarios estamos acostumbrados a ver cómo la gente es cambiada y transformada. De verdad, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo lo que haces y sé que esto es nuevo para ti.
pero puedo sentir en mi espíritu esa pasión, esa alegría que brilla en tus ojos por escuchar testimonios y para que los testimonios sean de edificación para alguien más. Tú y yo somos un milagro. El testimonio es un milagro. Y la misma palabra dice que el que no creerá a la palabra, creerá a los milagros. Amém. Hemos tenido el privilegio de ver muchos hombres, de llevar a la montaña gente que va con cáncer y regresar sana, gente que va con problemas, discapacidad y regresar con una actitud diferente. Así que también te invitamos a que seas parte de los legendarios, hombres inquebrantables con una historia digna de ser contada. Poxa, Wilson, muito obrigado pela participação. Deus te abençoe, com certeza. Se Deus permitir, em breve eu estarei com vocês na Guatemala, conhecendo esse projeto de perto e participando de uma montanha juntos, servindo ao Senhor e a todas as pessoas que necessitarem. Muito obrigado pela participação. Deus lhe bendiga. Dios te bendiga a ti, a tu familia, Dios bendiga lo que haces, que Dios te siga dando mucha gracia, mucho favor y que sigas glorificando el nombre de Jesús. Un Amém. abrazo de hermano de montaña. Amém. Abraço. Beleza, obrigado, Wilson. Um abraço, Deus te abençoe. E, pessoal, obrigado por ter assistido até agora. Deixe o seu like, comentário, envia para um amigo, participe. Você que tem um testemunho de vida, não necessariamente que foi ao top e tudo, mas que queira contar sua história, entre em contato com a gente, manda mensagem e vamos combinar. É muito importante a sua história ser contada. Obrigado por assistirem. Deus abençoe e até mais.